para que veamos la teoría, un poquito de teoría, sobre lo que son los espacios vectoriales y ver los axiomas con los que nosotros vamos a trabajar. Entonces, ¿no? Ustedes cuando hablemos de espacio vectorial van a ver siempre el término cuaterna, ¿sí? La cuaterna V más K por. ¿Por qué? Porque todo lo que sea espacio vectorial, vamos a trabajar con vectores, que no significa que sea una flechita. Un vector puede ser una matriz, un polinomio, un par ordenado, no interesa. No es que sea solamente un vector como ustedes lo conocen en física. Entonces, nosotros podemos decir que una cuaterna V más K por tiene estructura de espacio vectorial solo si se cumplen estos 10 axiomas. Ustedes ven 10 y se quieren morir porque dicen, un montón, es re fácil. Lo vamos a dividir en dos partes. Una, que trata todo sobre la suma de vectores, y otra, donde trabajamos con el producto por un escalar. Supongamos por alfa, beta, lo que sea. Entonces, generalmente esta se llama ley de composición interna y esta ley de composición externa, ¿sí? ¿Por qué interna? Porque trabajamos con vectores que pertenecen a B, y externa porque lo multiplicamos por un escalar que no es un vector, sino que es un escalar. Entonces, ahí tenemos las dos composiciones, la interna y la externa. Entonces, no sé si tengo algún... No tengo nada en lista de espera. Bien, entonces, estos son los 10 axiomas que, si hay uno que no se cumple, ya no es un espacio vectorial. ¿Sí? Ahora, ¿ustedes vieron subespacio vectorial o no todavía? ¿Esto vieron? ¿Vieron esto? Sí, profe, lo vimos también. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, también vamos a hablar de la cuaterna, que ya me dicen que es un espacio vectorial, y me dicen a mí que este W está incluido dentro de los vectores, o sea, este W está incluido dentro de los vectores, y además que es distinto del vacío. Entonces, si se cumplen estos 3 axiomas, que es mucho más corto que decir los otros 10, si se cumplen estos 3 axiomas, estamos frente a un subespacio vectorial del vector B, del que tenemos acá. Entonces, nosotros vamos a ir viendo ejercicios donde hablamos de los espacios vectoriales y vamos a ver cómo se van analizando cada uno para ver si es un espacio vectorial o no. Entonces, yo vamos a hacerlo, lo tenía por aquí. Esperen que yo lo hice acá, ahora voy a compartirle, donde tengo acá. Yo tengo aquí, si quiere ponerse, por supuesto, ahí está. Fíjense, a nosotros nos dan, en este caso, son los 2 únicos ejercicios que nos piden que comprobemos es estructura de espacio vectorial. ¿Por qué son solamente 2? Porque los ejercicios son muy largos, porque hay que comprobar los 10 axiomas. Entonces, yo voy a desarrollar el primero y el segundo lo voy a hacer así más rapidito, cosa que veamos subespacio vectorial. Entonces, fíjense, cuando a mí me hablan de espacio vectorial, a mí me van a dar la cuaterna y además me van a dar la suma y el producto, que van a cumplir ciertas condiciones, ¿sí? En este caso me está diciendo que yo tengo la cuaterna en R2, o sea que estoy hablando de un par ordenado. Y me dice que la suma está definida de esta manera, ¿sí? Que si yo tengo a X1 y 1, le sumo X2 y 2, es sumar elemento a elemento, y yo tengo esto,
me da como resultado, yo tengo x1 más x2 y tengo y1 más y2, fíjense que yo también acá tengo un par ordenado. O sea, lo que me está diciendo a mí que yo, cuando sume dos pares ordenados, tengo que obtener otro par ordenado. Y que cuando yo multiplique un par ordenado por un escalar, es como multiplicar cada uno de esos elementos por ese escalar. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver cómo vamos a analizar los 10 axiomas para determinar si esta cuaterna es o no un espacio vectorial. Entonces, fíjense, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es lo que nos dice el axioma 1? El axioma 1 habla de la suma, ¿sí? Ahí espero que se me caiga una hoja. Se me cae una hoja. Listo. El axioma 1, me dice, yo tengo el axioma 1, me dice que para todo vector U y vector B que pertenezcan a R2, en este caso, R2, estoy hablando en R2, porque estamos hablando en esta cuaterna, ¿sí? Generalmente se dice que pertenezca a B, B porque en ese caso es el espacio vectorial B. En este caso, como estamos en R2, decimos que pertenezcan a R2 tal que la suma de esos vectores también pertenezca a R2. Entonces, ¿qué tengo yo acá? Esto que yo defino acá es la forma genérica, ¿sí? De hablar de un vector U y un vector B. Cuando yo no tengo que demostrar, yo debo escribir los vectores U y el vector B en función de ¿qué? De pares ordenados. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, el vector U va a ser igual a x1 y 1. Y el vector B va a ser igual a x2 y 2. Entonces, primero yo defino el axioma en forma general, diciendo U y B. Y después yo tengo que detallar cómo está compuesto U y cómo está compuesto B. Entonces yo digo, ya lo detallé. Entonces yo ahora tengo que decir que U más B, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a x1 y 1 más x2 y 2. Entonces, yo tengo definida esta suma, entonces yo digo que esto es igual a x1 más x2, y el otro componente es y1 más y2. Entonces, la suma, esta suma, me da un par ordenado, o sea, que pertenece a R2. Entonces yo digo que el primer axioma se cumple. ¿Estamos? ¿Me siguen? ¿Me siguen o se han ido? Sí, profe, si le seguimos. Bueno, listo, gracias. Entonces ahora yo el primer axioma ya lo comprobé. Vamos a comprobar, yo lo voy a ir escribiendo acá arriba. Vamos a comprobar primero los 5 axiomas de la suma. Ahora veamos. Yo digo, el siguiente axioma me dice a mí. El axioma 2 me dice a mí que para todo V que pertenezca a los reales al cuadrado, yo tengo que U más V es igual a V más U y tiene que pertenecer a los reales.
al cuadrado. ¿Sí? Bien, yo acá hice la definición general. Ahora tengo que siempre vuelvo a definir los vectores en función de R2 en este caso. ¿Sí? Entonces yo tengo que U va a ser igual a X1 y 1, y B va a ser igual a X2 y 2. Esto ya hemos comprobado nosotros. Hemos comprobado que U más B era igual a X1 más X2 y 1 más Y2. Ahora tengo que comprobar esta segunda parte. Entonces yo voy a tener X2 y 2 más X1 y 1. Entonces, como yo tengo definida acá la suma que me dice que cuando yo sumo dos pares ordenados es la suma entre sus elementos, yo voy a decir es X2 más X1 y 2 más Y1. Ahora yo pregunto, ¿estos dos son iguales? ¿Y por qué? Son iguales, yo acá tengo X1 más X2, acá tengo X2 más X1. Y1 más Y2, yo tengo Y2 más Y1. ¿Son iguales? ¿Es conmutativa? Y tengo Sí, profe, es conmutativa. tengo que decir que sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque yo, X1, X2, como es suma, yo le invierto el orden. Supongamos que yo hubiese tenido 0, 3 por un lado, y le tengo que sumar menos 3, menos 4. Si yo lo hago por cualquiera de los dos, siempre me va a dar ese resultado, me va a dar menos 3, menos 1. Sea que lo escriba así o que lo escriba así, porque es suma. Y la suma nosotros sabemos que es conmutativa. Entonces sí se cumple el segundo acción. Se cumple el segundo acción. Perfecto. Seguimos entonces. Esto les puede resultar medio tedioso. Y quieren que diga una cosa, es tedioso. Pero lo vamos a desarrollar, lo voy a desarrollar así para que ustedes vean cómo se hace el análisis. Este tipo de ejercicios generalmente no se dan en los parciales, pero sí en los finales. Porque como llevan mucho tiempo de análisis, ¿sí? Entonces en los finales sí, pero en los parciales no creo que les den esto. Más le van a dar subespacio vectorial que espacio vectorial. Entonces, veamos ahora qué pasa con el axioma 3. El axioma 3 ya involucro otro vector más. Tengo U, B, W que pertenecen a los reales al cuadrado. Entonces yo digo, U más B más W tiene que ser igual a U más B más W. ¿Sí? De nuevo, defino que U es igual a X1 y 1. B es igual a X2 y 2. Y W es igual a X3 y 3. ¿Sí? Entonces, esta suma ya la saqué yo. Yo sé que esa suma va a ser X1 más X2 y la otra va a ser Y1 más Y2. Y a ese le tengo que sumar ¿qué cosa? X3 y 3. Como yo tengo definida acá la suma, que si yo tengo un par ordenado, le sumo otro par ordenado, es la suma de los componentes. Fíjese, yo acá tengo un par ordenado. Esto es una suma, me va a dar un valor.
esta otra suma que me va a dar otro valor que le voy a sumar a este que está acá. Entonces, esto va a ser x1 más x2 más x3 y 1 más y2 más y3. Y cumple también, esto es un par ordenado. Uy, Dios, cómo me salí de eso, de feo. Y cumple que esto es un par ordenado. ¿Sí? Ahora veamos si se cumple la otra parte. Yo voy a tener u, yo sé que es x1 y 1, ahí se ve cualquier cosa, y le voy a sumar, esto es x2 y 2 más x3 y 3. Si yo hago esta suma me va a quedar x1 más, perdón, x2 más x3 y del otro lado me va a quedar y2 más y3. Y de este lado teníamos x1 y 1. Si yo hago la suma según la composición que me dice acá, me va a quedar x1 más x2 más x3 como primera parte del par ordenado y la otra va a quedar y1 más y2 más y3 como segundo. Y estos dos son iguales. Entonces se cumple el tercer axioma. ¿Lo ven? No es difícil, este es fácil. Ya vamos a ver otro poquitito más complicado. Pero fíjense que yo acá lo que estoy borrando siempre lo defino. Porque cuando yo digo el axioma fulanito de tales para todo U, V, W, yo eso lo escribo en forma genérica. Porque U, V, W pueden ser terna, pueden ser cuaterna, pueden ser matrices, polinomio, puede ser cualquier cosa. Depende del espacio vectorial en que esté yo. En qué espacio estoy. En este caso estamos en R2, o sea que son pares ordenados. Si yo estuviese en R3, yo debería poner a X1, por ejemplo, a U, sería X1, X2 y X3, porque sería una terna. En este caso no, estamos en pares ordenados, ¿sí? Ahora veamos, estamos terminando la parte de la suma. Ahora fíjense, el axioma 4 a mí me habla de qué. ¿Qué me dice a mí? Yo voy a tener que me dice que existe un vector nulo que pertenece a R2. Insisto, digo R2 porque estamos hablando acá de R2, porque de esa cuaterna estamos hablando. Y una U que pertenece también a los reales al cuadrado, tal que si yo al vector U le sumo el vector nulo, es lo mismo que yo le sumo el vector nulo, el vector U, y me va a dar U. Entonces, yo defino U. U ya sabemos nosotros que es X1 y 1. ¿Y cómo defino al vector 0? ¿Cómo lo defino? Es una pregunta que estoy haciendo, ¿no? El vector 0 sería que el elemento x1 sería 0 y el elemento y1 sería 0. Claro, sería el par ordenado 0, 0. Perfecto. ¿Sí? Ahí te parece un 6 y es un 0. ¿Sí? Esto es 0, 0. Oh, peor. Bueno, lo que quiere hacer no me va a salir. Entonces, nosotros sabemos que este sí. A ver si me vuelve fácil. Ahí está. Entonces, ¿qué me dice a mí? Que yo al vector U le voy a sumar el vector 0. O sea que yo voy a tener x1 y 1, le voy a sumar el par ordenado 0, 0.
Y según lo que me dice a mí la composición de la suma, yo voy a tener x1 más 0 y 1 más 0. Y esto me va a dar x1 y 1. Y del otro lado va a ser lo mismo. Voy a tener 0, 0 más x1 y 1. Voy a poner 0 más x1, 0 más y1, me va a dar x1 y 1. O sea, que es igual. O sea que se cumple el elemento neutro, se está cumpliendo. Y por último, para la suma, para todo lo que era las leyes de composición interna, ¿dónde está mi mouse? Aquí está. Vamos a ver el opuesto. ¿Sí? Fíjense que yo primero he definido el vector nulo. Y después me fijo, si existe el vector nulo, significa que puede ser que yo tenga un opuesto. Porque si yo no tengo el vector nulo, no voy a tener opuesto. ¿Se entiende lo que les digo? Fíjense. Yo tengo acá. Me dice el axioma 5 que para todo u que pertenezca a los reales al cuadrado, existe un menos u que también pertenezca a los reales al cuadrado, tal que la suma me dé el vector nulo. Entonces, por eso primero me fijo si existe el vector nulo. Porque si acá no existiera, primero ya no tengo espacio vectorial. Pero si no existiera, yo no podría sacar esto. Entonces, yo digo que u va a ser igual a x1 y 1. Y menos u va a ser igual a menos x1 menos y1. ¿Sí? Entonces, si yo aplico esa suma, me va a decir que es menos u más u va a ser igual a menos x1 menos y1, le voy a sumar x1 y 1. Entonces me va a quedar menos x1 más y1 más x1, perdón, y1 más y1. Entonces acá me se van estos dos y entonces me va a quedar coma 0, 0. O sea que me da que el quinto axioma sí se cumple. Entonces, todo lo que es ley de composición interna se ha comprobado con estos 5 axiomas. Ahora vamos a ver qué pasa cuando nosotros tenemos que multiplicar por un vector. ¿Que alguien me está escribiendo algo en el chat? Avísenme, ¿no? A este recién, ok, no ve, listo, listo. Bien, veamos acá. Ahora, vamos a ver los otros 5 axiomas, pero para el producto. Acá. Entonces, el axioma 6, ¿a mí qué me dice? El axioma 6. Que para todo u que pertenece a los reales al cuadrado, insisto, porque estamos en esa cuaterna, y para todo alfa que pertenezca a los reales, nosotros tenemos que alfa por el vector también tiene que pertenecer a los reales al cuadrado. Entonces, nuevamente yo defino que u va a ser igual a x1 y 1 y que alfa pertenece a los reales. Entonces, si yo me guío de esto, me está diciendo que si yo multiplico, perdón, voy a borrar acá. Me está diciendo así, mira. Él me dice, si yo multiplico esto, es lo mismo que yo haga alfa por x1 y 1
que es igual a alfa por x1, alfa por y1. Fíjense que se cumple la composición del producto que me dieron a mí. Esta es la condición que me daban a mí recién. No se ve bien esto acá. Ahí me daban esta condición, ¿sí? Que yo multiplicaba un escalar por el par ordenado, era como multiplicar a cada elemento del par ordenado por ese escalar. Entonces yo digo, para todo U que pertenezca a los reales, y tengo para todo alfa que pertenezca a los reales, el producto de ese escalar por ese vector me tiene que pertenecer siempre a R2. Entonces, esto es genérico. Yo lo defino al vector U es que X1 y Y1. Y digo que alfa pertenece a los reales. Cuando yo hago este producto, yo pongo alfa por U, como dice acá. A U lo reemplazo por el par ordenado y aplico la distributiva. Entonces yo estoy en condiciones de decir que acá se cumplió el sexto axioma. Entonces yo ya estoy en condiciones de continuar. Hasta ahí venimos zafando, viene todo bien. Muchas veces puede suceder, chicos, que en el último no da, ¿no? Y hemos comprobado 9 axiomas y no da. Por ejemplo, el axioma 7, ¿qué me dice a mí? Que para todo, acá ya incluimos alfa y beta, que pertenecen a los reales, y para todo U que pertenezca a los reales al cuadrado, entonces esto se va a dar que alfa por beta por el vector es lo mismo que poner alfa por beta por el vector. ¿Sí? Tenemos que comprobar eso. Entonces, nuevamente yo voy a definir que U es igual a X1 y 1 y que tengo alfa y beta que pertenecen a los reales. Entonces, vamos por esta parte. Si yo hago eso, tengo alfa, perdón, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer la simbología bien como corresponde. Yo tengo alfa, voy a poner beta por x1 y 1. Y por el otro lado voy a poner alfa por beta por x1 y 1, que es esta parte. Entonces, acá yo voy a tener beta por x1, beta por y1, y acá voy a tener, fíjense, si yo aplico estos distributivos, yo voy a tener acá alfa beta por x1, alfa beta por y1. Porque yo me sigo guiando de esto que está acá arriba, ¿sí? De esto que está aquí. Que me dice que yo tengo un escalar por un par de ordenado, es distribuir. Esto que está acá es un escalar, que está multiplicado, pero es un escalar. Entonces, por eso lo pongo, y yo tengo dos escalares que multiplicados me van a dar otro escalar, se los pone así juntos. Entonces yo ahora voy a hacer distributiva en la parte izquierda, y yo voy a tener alfa beta x y alfa beta y. Estos dos son iguales, entonces estoy en condiciones de decir que se cumple el segundo axioma con respecto a la ley de composición externa, ¿sí? Con el vector, con el escalar. Bien. Ahora vamos a ver los que están faltando, que son 3. Ya me está haciendo frío. El axioma 8, ven que son larguísimos, ¿no? Son muy largos y son muy densos, pero hay que hacerlos. ¿Qué va a hacer? Acá lo que yo hablo es
que para todo vector U y vector B que pertenezcan a los reales al cuadrado, y tengo un alfa que pertenezca a R, tal que ese escalar multiplicado por la suma de vectores es lo mismo que tener alfa por el vector U más alfa por el vector B. Tengo que definir que U es igual a X1 y 1, que B es igual a X2 y 2, y que alfa pertenece a los reales. Entonces yo voy a hacer. Yo ya sé cuánto es esto, ¿verdad? Entonces yo digo que esto va a ser X1 más X2 y 1 más Y2. Y del otro lado voy a tener, según, voy a bajar un poquito acá para que no se amontone tanto. Acá, yo ya lo tengo puesto, esto, como que yo ya sé que yo tengo un escalar por un vector, es como que lo multiplico. Yo sé que U es X1 y 1. Entonces yo voy a tener alfa X1, alfa Y1, más alfa X2, alfa Y2. ¿Sí? Entonces yo acá voy a aplicar distributiva y me va a quedar alfa por X1 más X2 y alfa por Y1. Voy a borrar acá, que quede bien. Alfa Y1 más Y2. ¿Sí? Y del otro lado, yo voy a hacer, ya saco factor común alfa, ¿no? Pues yo voy a sumar este con este, saco factor común alfa, me queda X1 más X2, y voy a sacar factor común alfa y voy a tener Y1 más Y2. Estos dos son iguales, entonces se cumple el axioma 8. Ya no estamos aproximados a decir que es un espacio vectorial, ¿no? Entonces ahora, ya estamos un poquito, el último es muy fácil, el axioma 10 es muy sencillo porque tenemos que multiplicarlo por el número 1. Es el elemento neutro para multiplicación. Y ahora vamos a hacerlo. Si fuese más rápido, borrar esto. Vamos a hacerlo al axioma 9, que hace al revés. Yo tengo dos escalares que pertenecen a los reales y tengo un vector que pertenece a los reales al cuadrado. Entonces me dice a mí que la suma de los escalares por el vector es igual a la propiedad distributiva. Ahí. ¿Sí? Bueno, esto es fácil de comprobar, es exactamente lo mismo, porque yo sé que acá, voy a poner enlace porque ya queda poco tiempo y no voy a terminar. Yo sé que acá yo a esto lo voy a poner como X1 y 1, y acá lo voy a hacer distributiva y se hace exactamente igual. Y se cumple. Y el último, el axioma 10, el que me dice a mí que yo tengo para todo U que pertenezca a los reales al cuadrado, U por B es igual, perdón, no es por B, por U. Esperen que borre. Tengo 1 por U es igual a U. O sea, es como decir, se cumple esto. Solamente que este escalar va a ser 1. O sea que yo voy a tener U es igual a X1 y 1, y mi escalar es igual a 1. Entonces, yo voy a tener 1 por U es igual a multiplicar 1 por X1 y 1, que es igual a X1 y 1. Entonces se cumple también el último. Bueno, ya se corta,
Nos enganchamos, vamos a ver uno así, pero muy rápido, sobre matrices, que va a ser este ejercicio, y después arrancamos para ver subespacio vectorial. ¿Estamos? Están, ¿verdad, chicos? Porque están muy callados, o yo hablo mucho, ustedes están dormidos, no sé. No, profe, sí estamos, pues yo estoy prestando atención. Bueno, listo, buenísimo. Ya se corta enseguida, así que vamos a engancharnos enseguida. Bueno, profe. Bernardita, hace frío, vení adentro. Mi hija que ama ver